un aplauso a este Dios tan grande, tan excelso, tan poderoso, tan fuerte, lleno de tanta inmensidad. Señor, abre delante de nuestros ojos hoy tu palabra. Abre delante de nuestro corazón la intención de lo más profundo de tu corazón. Queremos recibir palabra buena que viene del cielo. Queremos recibir palabra tuya que viene a darnos vida el día de hoy. Y lo hacemos con gratitud, Señor, con expectativa y con fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios está aquí en este lugar. ¿Cuántos lo saben? Tome su asiento, por favor. Ha sido tremendo ver lo que Dios está haciendo ahora. Ha sido muy fuerte experimentar este momento donde estamos declarando la grandeza de Dios. No somos conscientes, no entendemos del todo. Hoy, sin ponernos de acuerdo, vive el Señor que es así. Acerca de lo que los chicos ministran, yo quiero decirte algo. Muy rara vez nos ponemos de acuerdo. Porque sabemos que quien dirige la alabanza acá no es alguien que canta. No se trata de talento, porque tampoco es que tengamos los mejores talentos. Se trata de gente que entiende los tiempos y gente que sube aquí y que dirige una alabanza, una canción. Es gente que buscó a Dios. Y yo quiero decirle esto a Debbie, que estaba dirigiéndonos. Ella entendió lo que Dios quería ministrar hoy día. Y tiene todo que ver con lo que el Señor me dio para tu vida, para nosotros, el día de hoy. Quiero que me acompañes al libro de Hebreos, en el capítulo 12. Libro de Hebreos, en el capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Quiero que dejes allí tu Biblia abierta en el capítulo 12, porque hoy vamos a entender la diferencia. La Biblia menciona en varias ocasiones la palabra monte. La palabra monte. Los montes fueron muy significativos en la Biblia.
porque marcaron tiempos, marcaron momentos, marcaron conversaciones, marcaron temporadas. Los montes son muy, muy significativos. Y tú encontrarás en la Biblia que hubieron hombres de Dios que tuvieron experiencias en alguno de estos montes. Y yo quiero hablar hoy de dos de estos montes que están contenidos precisamente en el capítulo 12 del libro de Hebreos. Nosotros conocemos Hebreos la mayoría por la fe contenida en el capítulo 11, que habla de la fe. Tiene todo que ver con la fe porque la Biblia es un todo y no solo una parte. El que entiende solo una parte e interpreta una parte está desvirtuando la palabra porque la palabra es un todo. Y la palabra contenida en el capítulo 12 es un ordenamiento para nosotros. Porque sepa que la Biblia cuando fue escrita no se le pusieron capítulos ni versículos. Fue algo que los traductores usaron para tratar de ordenar la escritura y que fuera más pedagógicamente entendible para nosotros. De tal manera que el libro de Hebreos incluso es un solo libro, es una sola carta. Entonces, el capítulo 12 tiene todo que ver con el 11 cuando se habla de la fe, pero aquí profundiza un aspecto muy significativo de la fe y la grafica en estas dos cosas, en los montes, Hubieron montes en la Biblia que están asociados a un hombre en particular y a un acontecimiento en particular. De tal manera que cuando uno piensa en un hombre, recordará ese monte, porque en ese monte ese hombre tuvo un momento especial, le pasó algo que hace que uno recuerde ese monte de una manera especial. Es como si un hecho histórico hubiera sucedido en ese monte, entonces a uno se le queda en la mente grabada el nombre de ese monte por causa del hecho histórico. Lo voy a aterrizar más todavía. Para los que son de acá, de Chile me refiero, y cuando nos enseñaron historia en el colegio, nos hablaron que en una zona de Santiago ocurrió un abrazo entre dos libertadores de Sudamérica, precisamente relacionado con Argentina. Y si yo le voy a decir una frase, usted me va a decir el lugar. El abrazo de Maipú. ¿Sabe por qué Maipú es conocido o por qué es simbólico? Porque allí ocurrió un hecho histórico. ¿Qué hecho histórico? El abrazo. ¿El abrazo de quién? De O'Higgins con San Martín. Bueno, fíjense que un lugar quedó agendado por causa de un hecho histórico. ¿Me va siguiendo, verdad? Un hecho histórico hace que un lugar tome una importancia, incluso más allá de si es bonito, no es bonito, si es significativo o no lo es. El lugar queda fichado, queda marcado por ese hecho histórico. Lo mismo ocurría con los montes. Lo mismo ocurría con los montes o con lugares especiales. Es más, cuando un hombre de Dios en la Biblia tenía un momento especial, le pasó algo con Dios, ellos para no olvidar ponían piedras en el lugar y le ponían un nombre al lugar o incluso se lo cambiaban para reflejar el momento que vivieron y para no olvidar lo que allí les pasó. Explico todo esto porque aquí hay dos montes mencionados en este capítulo. Uno es el monte Sinaí y otro es el monte de Sión. Monte Sinaí y el monte de Sión. Quiero que me acompañes al primero de estos montes, el monte Sinaí. Yo le puse el monte de la humanidad, el monte Sinaí. Capítulo 12, versos 18 y 19. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Te voy a explicar un poco. Aquí se está refiriendo al monte Sinaí. ¿A cuál monte? Sinaí. En este monte Sinaí es recordado en realidad porque Moisés muchos años antes, ¿se da cuenta que es importante un hecho histórico cómo marca una región, una localidad? Bueno, este monte era recordado aquí en Hebreos cuando Moisés se encontraba con Dios en el monte Sinaí.
Si usted lee el libro de Éxodo, no lo vamos a hacer ahora por una cuestión de tiempo, se va a encontrar con que allí Moisés se encontraba con Dios, o Dios se encontraba con Moisés en el monte Sinaí. Ahora es importante que entienda el contexto. El pueblo de Israel había salido de Egipto, camino a una promesa, camino a una tierra que era la tierra prometida. Y de camino Dios se comunicaba con el pueblo a través de un hombre, Moisés, y en un lugar en particular, el monte Sinaí. En ese monte Sinaí Dios le hablaba a Moisés y Moisés traía palabra para el pueblo. Así era la dinámica. Pero fíjense que cuando bajaba la presencia de Dios a ese monte, la Biblia registra, y tú lo podrás leer, que ese lugar temblaba. Lo que dice ahí el versículo, que salían sonidos como la voz de trompeta, se escuchaban cosas fuertes, se sentían cosas tremendas. Era tan fuerte lo que pasaba ahí que el pueblo le daba miedo acercarse. Es una de las razones de por qué no querían ir. Ninguno de ellos pidió incluso ir. Solo hubo uno que se acercó, que fue un hombre importante en la historia, que fue Josué. Pero el pueblo no quería, tenía miedo. ¿Cuántos recuerdan el terremoto aquí? Todos nos recordamos, ¿verdad? Si yo te digo terremoto, lo primero que se viene a tu mente es el lugar donde estabas en el terremoto. Al tiempo de 3, dígame dónde estaba en el terremoto. 1, 2, 3. ¿Sabe por qué lo recuerda? Porque fue un momento dramático. Fue un momento que te quedó grabado aquí en la mente porque fue dramático. Y lo dramático a nosotros se nos queda grabado en la memoria. Capaz que si te digo, ¿dónde estabas cuando fue el temblor 3.0 del año 94, en marzo? Ni te acuerdas. Pero sí te acuerdas con registros fotográficos en tu mente. Si yo te digo terremoto del año, que fue el año 2010, ¿no? Año 2010. Tú tienes registros fotográficos del momento. Dónde estabas, lo que te pasó, cómo trataste de salir, dónde estabas, con quién estabas, lo que estabas haciendo. O sea, se te quedó grabado porque fue tan dramático que no lo olvidaste más. Bueno, imagínense, así era el monte cuando Dios bajaba. O sea que uno podría llegar a entender al pueblo que no quería acercarse. ¿Quién se quiere acercar a un terremoto? ¿Quién se quiere acercar a un lugar donde suena como truenos así y fuerte, como ruidos de vientos que atemorizan? ¿Cuántos han sentido truenos tremendos que parece que se va a romper el cielo? Así suena cuando habla Dios. Así reacciona la tierra cuando Dios pisa. Todo eso pasaba ahí en ese monte. Entonces, ¿quién se anima a ir al monte? Ir a Sinaí no era tan fácil. Era para valientes en realidad. Y como el pueblo no era muy valiente, que digamos, prefería quedarse. Ahora, no solo era dramático por los fenómenos físicos que pasaban, ese ruido como de trueno, esa columna de fuego, esa nube, esa densidad. Habían fenómenos físicos fuertes. Imagínense una densidad que casi no se ve. Imagínense una columna de fuego. O sea, son fenómenos fuertes. Terremoto, temblor, como sonido de trueno. O sea, todo junto en un solo lugar. Era fuerte. No era menor. No cualquiera va y se mete allí. No obstante de eso, este monte era el monte de la humanidad. Porque allí Dios se manifestaba, ni siquiera en toda su gloria, ojo, ni siquiera en toda su gloria, porque en el momento que se manifestaba con toda su gloria, no quedaba uno vivo. Pero como Dios es bueno, se manifestaba con parte de su gloria en ese lugar para que pudiera resistirla a Moisés, porque él necesitaba hablar con Moisés. O sea, ¿qué sacaba Dios con presentarse con toda su gloria si lo mataba? O sea, tenía que presentarse con una porción de su gloria, con una medida de su gloria que Moisés pudiera aguantar para poder hablar con él, porque él quería hablar con Moisés. ¡Qué loco!
Dios queriendo hablar con un hombre. A ver, Dios, haga así conmigo, Dios, el hombre. A ver, Dios queriendo hablar con un Moisés como tú, una hormiguita, ¿no? Caminando por abajo. Y se detiene Dios, mire su gloria, se acerca. El punto es que como tiene tanta gloria, tanta grandeza, tanto poder, no podía desprenderse de todo. Entonces, aun cuando fuera con una porción pequeña, para nosotros es mucho. Se acercaba al monte, hablaba con ese hombre y se daba el tiempo de hablar con ese hombre que él mismo eligió. Dios es tremendo. Dios habla con el hombre y hablaba con su siervo. Entonces, en el monte Sinaí es el lugar donde se encontraba Dios con Moisés, donde Dios les daba instrucciones. ¿Instrucciones para qué? Para lo que vendría, para lo que estaban viviendo. No olviden que estaban atravesando un desierto. El problema era que Dios le hablaba a un hombre para que ese hombre le hablara al pueblo, y ese pueblo pensaba en Egipto. A ver si te lo grafico un poco más. Es como si yo tuviera una enamorada, o tú tuvieras un enamorado, y le estés hablando de cuánto lo amas y los planes que tienes con él, y él o ella está pensando en el otro. ¿Cuántos se sentirían felices de eso? ¿Cómo te sentirías tú hablándole planes que tienes, sueños que tienes a la persona que amas, y el otro está pensando en la otra o en el otro? ¿Está recordando al otro o a la otra? ¿Cómo te sentirías? ¿Sabe? Dios le hablaba de los planes que tenía Moisés. Moisés le contaba al pueblo y el pueblo estaba pensando en Egipto. No estaba pensando en los planes, no escuchaba los planes. O como esa persona que está contigo pero pensando en otro. Qué tremendo, qué decepción más grande, qué difícil para Dios. Pero Él tenía esperanza. Él siempre ha sido un Dios tan bueno y tan lleno de misericordia. Ellos estaban caminando hacia la tierra prometida, pero nunca habían dejado su mentalidad esclava. Tú puedes llegar a tener dinero, pero tener mentalidad de pobre. Tú puedes llegar a tener familia, pero tener una mentalidad de alguien egoísta. Tú puedes llegar a tener ministerio, pero ser alguien que se ama solo a él mismo. Las cosas se pueden tener. Los resultados pueden estar por una atmósfera en la que te mueves, pero eso en ningún caso asegura el corazón que tienes, la mente que tienes. Por eso que la mente tiene que ser cambiada antes, el corazón tiene que ser cambiado antes. ¿Sabe? Este es el monte cuando Dios venía de vez en cuando, porque no es que Él venía todos los días a hablar con Moisés. Eran algunos momentos específicos que Dios hablaba con Moisés, su siervo. Ahora, antes de Dios, ese monte no valía nada. Porque ¿qué era Sinaí sin Dios? ¿Qué era? Un pedazo de tierra, un montículo más o menos de una medida estándar, con tierra y pasto, con un poco de arbusto, no era nada más. ¿Qué hizo famoso Sinaí? ¿Qué lo hizo famoso Sinaí? Dios. El toque de Dios cambia lo ordinario por algo extraordinario. El momento más glorioso del monte Sinaí fue cuando Dios lo tocó. El momento más glorioso de Sinaí fue cuando Dios decidió hablar con Moisés en ese lugar. La pregunta es, ¿pero por qué Sinaí y no otro monte? Yo soy de hacerme preguntas. Me hago preguntas con Dios y le hago preguntas a Dios. ¿Pero por qué Sinaí y no otro monte? Habiendo tantos. El Everest, por ejemplo. El famoso Everest. Entonces, ayúdeme usted y pregúnteme por qué. A ver. Porque a Dios se le plació así. ¿Qué quiere que haga? Dios es Dios. Tenemos la cordillera de los Andes. Podría haber sido la cordillera de los Andes. Entonces, los chilenos y los argentinos nos hubiésemos preguntado, ¿pero por qué no eligió la cordillera de los Andes?
¿Por qué no eligió alguno de estos lugares? Diga conmigo, porque Dios es Dios. Te digo algo más. Nos conviene que Dios sea Dios. Yo tengo la impresión de que Dios sabe más que nosotros. ¿No te da la misma impresión a ti? Tengo la impresión de que Dios conoce más que nosotros. Tengo la sospecha de que Dios puede ver más lejos de lo que nosotros vemos. Si nos tocara elegir a nosotros un lugar, te aseguro nos equivocamos. Pero qué bueno que Dios es Dios. Y Él sabe qué elegir y por qué elige lo que elige. Y por último, ¿sabes qué? Dios no nos debe ninguna explicación. O sea, yo no puedo decirle, a ver, Dios, explícame seriamente los dos hablando como adultos. ¿Por qué elegiste ese monte, esa montaña fea, lejos, en un lugar que ni conocemos, y no te viniste acá a la cordillera de los Andes? A ver, Dios no te debe ninguna explicación a ti. Diga conmigo, Dios es Dios. Dios es Dios. ¿Alguien lo alaba solo porque Dios es Dios? Levante una mano al cielo y solo alábelo porque Él es Dios. Tú no entiendes sus planes. Tú no sabes los por qué. No tienes respuesta para todo. Pero alábalo porque Él es Dios. Dile, Dios, yo te alabo. Yo te bendigo porque eres Dios. Yo te bendigo porque eres Dios. Yo te alabo porque eres Dios. No me debes una explicación de por qué haces las cosas. Ni te la voy a pedir tampoco. Solo sé que eres Dios. Y eres mi Dios. Y por eso te alabo. Alguien le da un aplauso al Señor. ¿Sabe qué representa Sinaí? El anhelo de Dios. El anhelo de Dios de que el hombre llegara a la tierra prometida. El anhelo de Dios de hablarle y darle instrucciones a su pueblo a través del hombre que Él eligió. Ese es el anhelo de Dios, queriendo mostrarse. Pero sabe, otra vez el pueblo menospreció a Dios. Menospreció la manifestación. No le importó que temblara en el lugar, no le importó que el lugar sonara como trueno, no le importó que hubiera columna de fuego, no le importó que hubiera densidad de nubes, no le importó nada. No les bastó, no les fue suficiente. No te engañes. Yo a veces le decía a Dios, yo podría creer más en ti. Esto yo recuerdo orarlo siendo un adolescente, decirle, yo podría creer más fácilmente en ti si tú me mostraras un milagro. Yo podría creer con más facilidad en ti si te hiciera, si viera que hicieras aparecer algo extraordinario. Estos vieron fuego, estos sintieron y vieron y siguieron teniendo el mismo corazón. Una manifestación de Dios no asegura que tu corazón vaya a cambiar, porque se trata de amor, se trata de fe. Oré y oré así y no vi nada. Y un día entendí que se trataba de amor. Y cuando yo empecé a amar a Dios, yo no necesitaba que Él me diera una señal y una confirmación. Yo no necesitaba que Él me demostrara quién era, porque yo ya lo amaba. Y aún si no me mostrara nada, lo iría a amar igual. Ese debe ser tu corazón. Dios no tiene que demostrarte nada. Dios no tiene que mostrarte nada. Una manifestación es una manifestación gloriosa de Dios, pero nunca va a asegurar el corazón que tú portes. Dios quería mostrarse al pueblo, pero el pueblo otra vez menospreció, tomó con liviandad. Como lo divino lo hizo algo terrenal, Dios siempre se ha querido manifestar. Yo diría que Sinaí fue por una parte el monte del encuentro, pero por otra parte consecuencia de un desencuentro, porque Dios le hablaba. Y cuando Dios transmitía a través de Moisés al pueblo, el pueblo no entendía, no quería, era rebelde a la palabra. O Dios le hablaba y cuando Él bajaba con la palabra, encontraba al pueblo adorando un becerro de oro. Por eso digo, pareciera que fuera como el monte del encuentro y el desencuentro.
del amor y del desamor. Porque Dios amando y al mismo tiempo siendo desamado, no siendo amado, no siendo dignificado con una respuesta de amor de parte del pueblo. Entonces el monte Sinaí tiene de dulce y agraz, tiene este toque de la gloria de Dios por una parte y por otra parte la indiferencia del hombre. Por una parte la grandeza de la manifestación de Dios y por otra parte la humanidad del hombre que no entendía y no quería acercarse. Tanto que ellos llegaron a decir, no queremos que hable más. Ándate lejos, Moisés. No nos es cómodo esto que está pasando. No entendían. Pero hay otro monte, el monte de Sión. Yo te dije que habían dos montes, Sinaí y Sión. Por favor, ve conmigo al capítulo 12 en el que estamos, en el verso 22 al 24. Versos 22 al 24. Recuerde que la palabra de Dios le está diciendo, ojo, ustedes no se están acercando al monte de Sión como se acercó antes Israel. Ustedes ahora, es decir, nosotros, no vamos al Sinaí. No tendríamos que darnos un viaje de avión más o menos importante para llegar. Ahí sí que tendríamos que gastar plata. Así que tranquilo, no vamos a ir a Sinaí. Dios no nos llama a Sinaí. Por una parte es bueno y por otra parte no sé qué tan bueno, porque el monte en el que vamos es todavía más pesado, más fuerte. No vamos a Sinaí. Es lo que Dios le dice al pueblo, hablándole a los hebreos, diciéndole, ustedes ya no van a Sinaí. No se van a encontrar con Sinaí. Ustedes se van a encontrar con Sión. Miren lo que dice Dios, el verso 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Diga conmigo, Sión. ¿Qué es Sión? Aquí está descrito. La ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¡Wow! Ese es el monte de Sión. No es lo mismo que el Sinaí. Recuerden que en el Sinaí iban uno solo y había una porción de gloria. En cambio en Sión está toda la declaración de la gloria de Dios contenida en un solo lugar. Yo te voy a decir algo. Sión es el lugar que Dios eligió. No es un lugar geográfico, no está ubicada en ciertas coordenadas. Sión se está refiriendo a una dimensión cielo. Dicho en términos de un lenguaje de manantiales, eso es dimensión cielo. Subir al monte de Sión es ir a la dimensión cielo. Es un lugar que Dios estableció como su casa, dice la ciudad de Dios, la Jerusalén del cielo. Eso es Sión, lugar donde todos fuimos invitados a llegar. Pero Dios nos hace conscientes del lugar donde estamos llegando. La Jerusalén celestial es la ciudad de Dios. Dice que allí habitan los millares de ángeles. Los ángeles son ministradores, son servidores, son los que ejecutan. Saben, los que están alrededor de la presencia de Dios, los que guardan una atmósfera, los que guardan una dimensión, los que cuidan, los que adoran permanentemente. Esos son los que están allí, en esa dimensión, en ese monte de Sión. Pero además, en la escena del monte de Sión, se le suman, dice ahí la Biblia, a los justos. Gente primogénita, gente, aquí hay un elemento humano, ¿sabe? Y aquí está la buena noticia, que a este monte de Sión estamos nosotros asignados para estar. Porque en realidad no podríamos entrar. David dijo algo tremendo. Ya lo voy a leer más tarde. Dice, por la gracia. Hay una sola cosa que nos deja entrar al monte de Sión y se llama gracia. No lo merecemos,
no calificamos, no podemos, pero hay un elemento que nos permite entrar y es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el aceite, la gracia de Dios es el puente, la gracia de Dios es la oportunidad para estar en esta dimensión. Gracia, diga conmigo, gracia, gracia. Y en esta manifestación no solo que están los ángeles, está el elemento humano, o sea, gente que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero. No solo están estas personas, sino que también está Dios mismo manifestado en su diversidad, como juez, dice la Biblia, como juez que juzga, que es justo, que mide, que pesa, que paga a cada uno según su obra, que toma nuestras palabras en serio, que mira nuestras acciones. Dios juez, Dios juez. Pero así como está Dios juez, está Cristo el mediador. O sea, tenemos al juez en esa dimensión y tenemos a Jesucristo el mediador. El mediador es el abogado, el que sale por nosotros a ponernos la fianza, el que sale por nosotros para que seamos presentados otra vez como justos, a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que pecamos, a pesar de que fallamos, a pesar de que somos infieles. Este abogado, este mediador nos permite el acceso permanente. El acceso permanente es la sangre de Cristo la que te da una nueva oportunidad. Es la sangre de Cristo la que te abre el camino. Es la sangre de Cristo la que te permite llegar a esta dimensión. Es su sangre la que te permite entrar en el monte de Sión. Alguien me dirá, pastor, yo no quiero ir al monte de Sión. Usted no puede decir eso. Decir no quiero ir al monte de Sión es como decir no quiero estar con Dios. No, déjeme aquí, yo no quiero ir al monte. No, es que no hay opción. ¿No ve que Dios vive ahí? Y los que aman a Dios viven con Dios. Y los que siguen a Dios al lugar donde Él vive. Estoy hablando de un lugar simbólico, de una esfera, de una dimensión. El monte de Sión es un lugar amado. Es la manifestación de toda su deidad. Subir ahí es como entrar en dimensión cielo. Entonces, tenemos por un lado el monte Sinaí y por otro lado el monte. Nosotros, ¿dónde fuimos llamados a estar? En el monte de Sión. ¿Qué nos deja fuera del monte de Sión? ¿Qué nos deja fuera del monte de Sión? ¿Sabe? Dios tiene un gran problema con el menosprecio. Dios, ya lo hemos dicho, Dios tiene solución para el pecado, porque si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Dios tiene solución para la debilidad, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Dios tiene solución para el que se siente cansado, porque Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. O sea, Dios tiene solución para esto. Pero hay una cuestión con la que Dios tiene problema contigo. Es el menosprecio. Diga conmigo menosprecio. Menosprecio. ¿Qué es menosprecio? Es desvalorizar algo que tiene un alto valor. Eso es menosprecio. Menosprecio es no darle importancia a algo que es muy importante. Eso es menosprecio. Es mirar con desdén, es desvalorizar, es darle poca importancia. ¿Sabe? En esta dimensión, a este monte, no se puede ir con menosprecio. Dios no soporta el menosprecio. ¿En qué se nota el menosprecio? Yo me hice la pregunta. ¿En qué se nota el menosprecio? En nosotros, en mí. ¿En qué se podrá notar el menosprecio? Yo me puse a pensar en qué se puede notar el menosprecio. Vamos a pensar por un momento que Dios, cada vez que nos convoca a una reunión de domingo aquí, establece en este lugar su monte Sión.
Voy a repetirte. Cada vez que Dios nos convoca un domingo a esta reunión, en realidad es porque aquí Él estableció su monte de Sión. Solo te doy una evidencia. ¿No te das cuenta que desde el primer acorde baja la presencia de Dios a este lugar? ¿No te das cuenta que cuando estábamos adorando era como que estuviéramos en el cielo? Hay una atmósfera, hay un peso. Es la ciudad de Dios por un momento. Es la Jerusalén del cielo haciéndose presente entre nosotros. Entonces, si este fuera el monte de Sión por este momento, ¿cuál sería un menosprecio? En la mañana, David dijo algo, que llegábamos medios dormidos a la reunión. Yo no llegaría tarde a una cita que es importante para mí. Porque si llego tarde a la cita que es importante para mí, el mensaje que le estoy dando a la otra persona que se va a juntar conmigo es que no es importante. En cambio, si con la persona que me voy a juntar es importante, yo te pregunto, ¿a qué hora voy a llegar? Ahí hay aprecio o menosprecio. ¿Sabe cuál es el enemigo que tenemos que vencer? La costumbre. La costumbre está de la mano con el menosprecio. Como estamos tan acostumbrados, nos resulta tan natural, lo hacemos todos los domingos, entonces decimos, no, total, un poquito más, no creo que se note. Y nos acostumbramos, hacemos de algo sagrado una costumbre y hacemos de algo que es muy importante una costumbre. Y como es una costumbre, entonces negociamos horas. Decimos, como siempre empiezan 5 minutos más tarde, no hay problema si llego 5 minutos más tarde. Escúchame, no quiero herirte, no te estoy dañando. Lo que te estoy hablando es cómo con estas pequeñas cosas mostramos aprecio o menosprecio. Aprecio o menosprecio. Yo tengo que atravesar la ciudad, pastor. Sí, seguro. Hay gente que viene de muy lejos y el aprecio lo va a mostrar en el tiempo que se tome para llegar. Usted está mostrando aprecio por quien se va a encontrar y no menosprecio. Menosprecio sería decir, vivo tan lejos que no voy a llegar. Aprecio sería, no importa que tenga que tomar 2 locomociones para llegar. Menosprecio sería, no estoy dispuesto a tener que hacer transbordo ni tener que hacer metro y micro para llegar. No estoy dispuesto. Aprecio sería darte una ducha en la mañana y tomar tu bicicleta y estacionarte al lado de una linda camioneta porque llegaste en bicicleta y todo lo que te duchaste en la mañana lo perdiste en el trayecto de los 40 minutos en bicicleta. Pero aprecio sería venir en esa bicicleta y devolverte en esa bicicleta. Aprecio sería llegar caminando cuando no hay recursos para ni siquiera tomar una micro. Uno puede encontrar aprecio o menosprecio en estas cosas. Y por favor no te compares con nadie, porque cada uno vive su propia realidad en el momento que está pasando, no importa. En el momento que uno está pasando, o muestra aprecio o muestra menosprecio. Aprecio, por ejemplo, si Dios está aquí y sé que este es el monte de Sión, yo voy a pensar y voy a buscar a Dios para cuando no deba estar o cuando sencillamente no voy a ir y no voy a asistir. O sea, con tanta liviandad decir, no voy a ir este fin de semana, no, este domingo me quedo, o hace calor o hace frío, viene mi tía, vamos a hacer humita, qué sé yo, cuántas cosas que he escuchado, ¿no? Simpática. Hay un montón de historias, no, es que se me enfermó la tía, que es tan apreciada por mí, no, es que mi abuelita está en los últimos días. Sí, está bien. Pero yo te pregunto, el aprecio y el menosprecio, ¿dónde están allí? ¿Dónde están allí? ¿Tenemos relaciones humanas? Por supuesto. ¿Hay momentos? Claro que sí. Pero mi pregunta es, ¿cuánto te demoras? ¿Cuánto piensas antes de eso? Porque ahí se nota el aprecio o el menosprecio. Hoy a la mañana, y lo grafico así tanto, porque yo lo vivo con mi familia, no voy a aplicar algo que no vivo. A nosotros nos es difícil faltar un domingo. Nos es difícil no estar en la casa de Dios.
No porque sea el pastor, no siempre fui pastor. Cuando no era pastor me era impensado no estar en la casa de Dios, porque yo sabía que ese era el monte de Sión. Y cada vez que yo iba al monte de Sión me pasaban cosas buenas. Yo era el beneficiado. Así que yo fui en bicicleta, para que sepan que anduve en bicicleta alguna vez. Yo anduve en micro, yo anduve en bus, yo recorrí más de 2 horas con mi esposa embarazada, tomando varias locomociones para llegar a la casa de vuelta en las reuniones. Así que sé de lo que te hablo. Sabemos el aprecio que es estar en la casa de Dios y en el monte de Sión. Anoche mi hijo estuvo muy enfermo con vómitos y en la mañana siguió vomitando. Mi esposa lo vistió, lo preparó, lo tenía listo. Ya nos estábamos viniendo, yo lo tomé en brazos para salir y él vuelve a vomitar y vomitaba. Yo sé que es feo lo que estoy diciendo, pero quiero ser práctico. Y finalmente pensamos, después de un tiempo, recién evaluamos la posibilidad de que ella se quedara. Y se quedó con mi hijo solo porque él podía terminar haciéndolo en tu falda o delante de tus pies. De hecho, mis zapatos fueron bendecidos con eso también. Pero hay otras personas que con tanta liviandad, no, me quedo. O bien se enojan con la persona que aman, la pareja, y es como que se enojaran con Dios. Como si Dios tuviera la culpa de tu pelea. A ver, ¿cuánto aprecias? Porque o aprecias o menosprecias. Menosprecio es estar esperando a ver qué hora termina la reunión. Menosprecio es que me dé lo mismo el momento de las ofrendas. Menosprecio es que mientras esté en la palabra o estemos en la adoración, yo me ponga a jugar con el celular y le esté enviando WhatsApp a mi primo que está en el sur de vacaciones y él me está enviando fotos. O sea, aprecio o menosprecio. Tú debes entender el lugar donde estás y el lugar que estás habitando. Hemos tenido momentos de gloria tan grandes que es inconcebible que en esos momentos de gloria alguien esté, no sé, haciendo cualquier otra cosa. ¿Sabes? Yo lo puedo entender de alguien nuevo, de alguien que no tuvo un encuentro con Dios y que no tiene una relación con Dios profunda. Pero de aquellos que han gustado la gracia de Dios, el poder de Dios, de aquellos que han sido beneficiados por la sangre de Cristo, me cuesta entender que con tanta liviandad menosprecien un momento de gloria, un tiempo tan tremendo de gloria y les dé lo mismo como si nada. Cuando Dios se está manifestando, lo mínimo que yo puedo hacer es contemplar, lo mínimo, contemplar lo que Dios está haciendo con otros. Dice el verso 25 del capítulo 12, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta de los cielos. Te lo explico. Dios elige a un hombre, habla a través de ese hombre y le da instrucciones al pueblo. Dios siempre pondrá un hombre de Dios, una mujer de Dios delante de ti para traer una palabra. Ese es el diseño de Dios. Entonces, si para ti resulta difícil escuchar, obedecer a un hombre de Dios que Él eligió, ¿cuánto más vas a ser difícil obedecer a quien no ves? Haga el ejercicio si quiere, pero se lo voy a plantear. ¿Puede darle un beso al viento usted? Abrace al viento, a ver. Abrace el espacio. Hágale cariño a la inmensidad del viento y del espacio que tiene al frente. ¿Puede hacerlo? Por eso Dios, que nos creó, puso delante de ti a un hombre de Dios. Porque si tú no eres capaz de abrazar, de besar, de considerar,
de honrar al que ves, difícilmente lo podrás hacer con aquel que no ves. ¿Sabe por qué está escrito el libro de Cantares? Porque el que escribió el libro de Cantares no solo fue alguien espiritual, no, fue alguien que experimentó lo que vivió. O sea, el tipo tuvo una mujer linda, descrita con ese cuerpo, con esas extremidades tan bellas. Fue el tipo que disfrutó una intimidad sexual con alguien. O sea, él no habló desde el espíritu, él habló desde una experiencia que él pudo palpar y tener de verdad. Entonces, después de que tuvo esa experiencia de verdad, de sentir, de tocar, de experimentar, él pudo después decir, así es con Dios también. Por eso es tan importante que tú estés sano en tu paternidad, sano en tus relaciones, sano en tus afectos, sano en tu mirada del otro, porque cuando eso está afectado, no podrás relacionarte bien con Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es Padre, Dios es esposo, Dios es amante, Dios está esperando ser besado, amado, abrazado. Y si tú no puedes hacerlo con aquel que ves y tocas y sientes, difícilmente lo podrás hacer en el nivel de la fe. Por eso Dios es un Dios de diseños, que respeta su propio diseño. Aquí la palabra le decía, si a ustedes les costó con dificultad obedecerle a Moisés que lo veían, imagínense a Dios. Dios mismo dice en la palabra, es mejor negocio que le hagan caso a ese que yo envié antes que me meta yo. A mí me gusta ejemplificar con cosas gráficas. ¿Ustedes se recuerdan cuando éramos niños y estábamos en las peleas de colegio? Yo nunca peleé, pero las vi. Entonces, la amenaza más grande que alguien tenía era decir, te voy a echar a mi hermano mayor. Voy a traer a mi hermano más grande. Claro, porque cuando llegaba el hermano más grande, que iba en un curso más arriba, ya se imponía por tamaño, ya se imponía por presencia. Tú eras más chico, entonces si traía a tu hermano más grande, estaba resuelto el problema. Bueno, algo así más o menos. Si no le hiciste caso al chiquitito, no esperes que venga el grande. Si no hiciste caso a Moisés, no es buen negocio que venga Dios. Porque Dios no es Moisés. Luego Moisés le decía, Dios, déjalos con vida. Dios le decía, apártate que los mato a todos. No porque Dios sea malo. Lo que pasa es que Dios es juez justo. Y Él conoce el corazón y la intención de los hombres. Así que a veces es mejor negocio obedecer al que ves y al que tienes, al que tocas, antes que entre en acción aquel que es juez de todo, que todo lo ve, que es principio y fin, que es alfa y omega, que tiene una diestra poderosa. ¿Sabe por qué? Porque cuando entra en escena Él, chao. Hasta ahí llegamos, hasta ahí se acabó, no hay más consideraciones, no se puede hacer nada más. Entonces termino diciéndote esto, lo que nos deja entrar al monte de Sión y lo que nos deja fuera del monte de Sión. Aquí dice la Biblia en el verso 15 al 17, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ya conmigo, resentimiento. Dice la Biblia que los resentimientos son como raíces. Las raíces usted no las ve, no las siente, no sabe el alcance que pueden tener y solo se evidencian cuando de ellas nace un árbol, una planta o un fruto. Ahí te das cuenta de la raíz que creció en silencio. Mire, puede pasar mucho tiempo. Puede pasar como si nada, pero tarde o temprano va a salir a evidencia la raíz que tú tienes. Por eso no es para sorprendernos que gente que parece tan dulce y tan amable, de repente como que se manifiesta. Entonces, ¿de dónde sacó?
Se hablaba tan dulce. Yo recuerdo una persona que hace muchos años atrás se le acercaba siempre a mi esposa con presentes y regalos. Y hablaba muy dulce esta persona. Y hablaba despacito así, bien despacito. Yo no diría qué dulce que es. Es la impresión que todos teníamos, ¿no? Una dulzura increíble. ¿Hasta cuándo? Diga conmigo, ¿hasta cuándo? Yo le dije muy taquelo. ¿Hasta cuándo? Le salió la raíz. Y estábamos en una conversación con su esposo y el esposo ahí tratando de esconder la situación, pero el problema es que cuando sale para afuera ya no hay caso. Miren, esa conversación el pobre lo dejó bueno para nada, le dijo de todo. Nunca yo la había visto así, enojada, hablando fuerte, hablando golpeada. Yo le dije, ¿qué le pasó a esta mujer? Y ahí conmigo, raíz. Las raíces van por abajo o por adentro, no se notan. ¿Hasta cuándo? Ella tenía un grave problema con la amargura. Con la amargura. Era una persona amargada que trataba de vivir una apariencia, pero nunca pudo ser feliz en su casa, con su esposo. ¿Sabe? La amargura te consume. La amargura no te deja vivir en paz. La amargura te retrasa. Por eso usted va a entender que gente que amó, de repente puede odiar con la misma facilidad que amó. Usted puede entonces entender que esa gente que te abrazó mañana te puede atacar con facilidad, porque hay una raíz ahí que no fue resuelta. Por eso, querido, tienes que atender a la raíz ahora. Revisa las raíces ahora, chequea las raíces ahora, fíjate en las raíces ahora. No dejes que ninguna raíz, ¿sabe qué? La raíz no se nota. La raíz viene por causa de que alguien vació basura sobre ti y dejó pensamientos sembrados en tu mente. Las raíces se forjan a partir de situaciones difíciles, de momentos difíciles. Dice la definición de resentimiento, de amargura, que es el recuerdo, son los sentimientos guardados por dificultades, guardados por episodios difíciles. Usted tiene que resolver lo pendiente. Si no resuelve, se transforma en raíz. Si no perdona, se transforma en raíz. Estamos rodeados de gente y la gente es imperfecta como tú. Estamos rodeados de circunstancias y las circunstancias no las podemos manejar. Hay algo que sí tú puedes manejar y es nunca dejarte invadir por una raíz de amargura. Nunca dejarte invadir por una raíz de amargura, de resentimiento. Hace poco celebré con un hijo del corazón, digo, que nos vino a mostrar su conquista. Llegó con su 0 kilómetro. Llorábamos con él, los felicitamos, los abrazamos, les bendecíamos. Declaramos que se iban de unas hermosas vacaciones, que Dios les daba los recursos. Hay una manera de chequear que no haya raíces. Celebra lo bueno que le pasa a otro. Si puedes celebrar lo bueno que le pase a otro, estás haciendo un chequeo, un test, un escáner, que no hay raíces. Hagamos un ejercicio, ¿les parece? Quiero que pienses en alguien que conozcas cercano a ti, que le haya pasado algo bueno esta semana. ¿Sí? ¿Lo puede hacer en su mente? Y celébrelo. Así en voz alta, dígalo, me alegro. No lo tiene cerca, yo sé. Pero diga, me alegro contigo, te bendigo, te deseo lo mejor, que te pase esto y deséele bien. ¿Lo puede hacer? Mire, al tiempo de 3. 1, 2, 3. Vamos. Practíquelo, vamos.
Cuesta, ¿no? Es difícil, ¿verdad? ¿Sabe por qué es difícil? Por una razón. Te cuesta reconocer a otro que le pasó algo bueno, porque estás tan metido en tu dolor, en tu problema, en tu aflicción, que te cuesta reconocer al otro. Primera cosa. Segunda cosa, no sabes celebrar lo bueno que al otro le pasa. No estás acostumbrado. Cultura de reino. Vamos a celebrar lo bueno que le pase a otro. Usted dirá, pero ¿cómo voy a celebrar si a mí me está yendo mal? ¿Cómo voy a celebrar, pastor, que esa persona tenga sus 0 kilómetros, su auto, si yo todavía no puedo tener ni una bicicleta, pastor? ¿Cómo me voy a alegrar? ¿Sabe cómo? Cuando usted aprende a celebrar lo que al otro le pasa, es como si te pasara a ti. Ahí está el cómo. Alégrate como si te pasara a ti. Porque cuando lo estás viendo a él, te estás viendo a ti mañana. Porque cuando lo estás viendo a él, estás viendo la gracia de Dios que es infinita. Cuando lo estás viendo a él y lo bien que le está yendo, estás viendo a Dios respondiendo una oración. Por eso te puedes alegrar y puedes celebrar. En estos días de este mismo hijo que tuvo ese 0 kilómetros, yo no sabía, alguien ahí, ve que el Facebook da para todo, ¿no? Y alguien por ahí le puso, seguro estás robando, no sé qué cosa le puso a este discípulo. No faltan los pinchaglobos ahí que... Yo ni idea, no me había dado ni cuenta. Entonces, uno de los muchachos me dijo, mire lo que le pusieron. Oh, le dije así, siempre hay gente así resentida. Y cuando me empieza a contar, claro, esa persona resentida es alguien que quiere vivir una vida que no tiene. Porque ¿qué necesidad? A ver, ¿te hace más feliz desearle el mal a otro? ¿Te hace sentir vivo embarrarle el buen momento a otro? ¿Te hace sentir más importante echarle a perder el triunfo a otro? Mi Dios no es así. Yo no aprendí eso de mi Dios. Yo aprendí de mi Dios reconocimiento. Yo aprendí de mi Dios honra. Yo aprendí lo que la propia palabra dice en el verso 28 y 29. Y termino con esto para que adoremos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Diga conmigo, gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Yo elijo la gratitud. Yo elijo la gratitud. Yo elijo el reconocimiento. Yo elijo la honra. Yo elijo las buenas palabras. Yo elijo la bendición. Yo elijo estar en el monte de Sión. Y el único requisito para estar en ese monte es gratitud, reconocimiento. Póngase de pie. Yo agradezco por esta hija. Yo agradezco cómo ella ha equilibrado su corazón y reconozco en ella algo especial de parte de Dios, que ella pudo leer y entender el día de hoy, sin saber lo que yo iba a predicar. Hay que dar gracias, hay que dar gracias. Yo me alegré el día viernes o sábado cuando estos dos hijos vinieron a contarme de sus triunfos. Los sentí como míos. Me alegré con ellos, declaré vacaciones, declaré recursos. Debes aprender el lenguaje que se habla en el monte de Sión. Yo quiero entrar en el monte de Sión. En el monte de Sión está todo pasando. Hay algunos que viven en el Sinaí todavía y lo ven de lejos, porque el Sinaí se veía de lejos. El pueblo no entraba a Sinaí. A Sión estamos todos invitados. ¿Alguien va a entrar a Sión conmigo? Levante su mano al cielo. Diga conmigo, Señor, yo renuncio hoy día a todo resentimiento. Si hay alguna raíz de amargura en mis emociones,
en mi mente, en mi corazón, que yo no estoy viendo. Por favor, sácala ahora, Espíritu Santo. Sácala ahora, Espíritu Santo. Renuncio a toda amargura, a toda tristeza, a toda frustración. No quiero vivir esta vida así. No elijo vivir enojado con el mundo. No quiero vivir enojado con la gente. No quiero vivir echándole la culpa a otros. Dios, saca de mí esto. Saca de mí esto. Pon en mis labios gratitud. Pon en mis labios reconocimiento. Pon en mis labios honra. Enséñame a celebrar lo bueno. Enséñame a reconocer a mi hermano. Enséñame a reconocer al hombre de Dios. Enséñame este lenguaje de reino. Quiero entrar al monte de Sión. No quiero mirar de lejos como si fuera el Sinaí. Yo quiero entrar en el monte de Sión. Quiero habitar en ese lugar. Quiero habitar en ese lugar. Quiero habitar en ese lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.